La poesía se ha convertido en algo somnífero aquí mismo en nuestro país. La gente se aleja corriendo de la poesía. Y en serio, estamos en una crisis. Cada vez tenemos menos lectores porque se les dan los reflectores a estos poetas y piensan que eso es la poesía. ¿Cuál es tu opinión de esta Casa del Poeta? Están defendiendo el poder. Quieren tener el poder y el reconocimiento. ¿Dónde están los libros de poesía? ¿Nos van a volver a aventar a otro rincón en una esquina en el Fondo de Cultura Económica? Yo no estoy en contra del cabaret. No estamos en contra de eso, ni de la bandera LGBT, ni las chicas trans, ni los compañeros gays. Y tampoco era correcto entrar con estos altavoces y ruidero, cómo se metieron al recinto. Fue muy agresivo, fue sobre todo petulante. Ella se abalanzó contra él a jalonearlo y denigrarlo delante de muchos personajes importantes, poetas que estaban en ese momento ahí, en este sistema tan turbio que son los poetas. Si tú le sacaste la lengua a alguien, te la va a cobrar de por vida. Público memorioso que nos ve, que nos escuche, que esta es una investigación. Soy Ricardo Sevilla. Estos son datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy aquí, en la mesa de los datos duros. Usted ya sabe perfectamente que a mí no me gustan los rollos, que no me gustan los eufemismos, así que sin más, déjeme darle la bienvenida a la escritora Adriana Tafolla. Adriana, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, y un gusto estar otra vez por acá. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la deferencia. Hay temas de la mayor relevancia, Adriana Tafolla, y justamente por eso pensé en invitarte aquí al podcast de Datos Duros, porque ha causado en las últimas semanas una gran polémica el destino de lo que será la Casa del Poeta. Tengo aquí en mis notas que es la Fundación Casa del Poeta, que es una institución de asistencia privada. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades culturales, hay el proyecto de que esta casa pudiera tener un espacio para albergar un espectáculo de cabaret. Esto hay que precisarlo, Adriana, porque se ha hablado de que un cabaret simple y llanamente, y entonces este bulo ha sido consumido por algunos círculos, pero no es un cabaret con sus ficheras ni con ese tipo de espectáculo. Que no estaría tan mal. Que a lo mejor no estaría tan mal, ya lo vamos a platicar, pero tú has estado no solamente al tanto de esta polémica, sino también has estado en el ojo del huracán, has estado en las entrañas de este monstruo en que se ha convertido pues desde hace ya décadas esta famosa Casa del Poeta Ramón López Velarde. Sí, así es. Bueno, pienso que se está armando todo esto porque tocaron lo que ellos consideran y ellas consideran un templo sagrado para la poesía, ¿no? Es el templo divinizado de los contactos, de la meritocracia, de las entradas presupuestales, de entradas de todo tipo económicas que pues se van guardando ahí y pues entregándose en ciertas cantidades a ciertos personajes, a ciertos grupos, y porque hay un cacicazgo, hay un poder tan tremendo que, por ejemplo, pues si los presidentes los rotan, los retiran cada 6 años, pues ahí no sucede eso, ahí es eterno, ahí tenemos gente que desde más de 30 y tantos años
siguen los mismos puestos y no hay rotación, no hay movimiento, no hay que entren otros nuevos personajes con otras propuestas, con otras ideas. No, pareciera que son eternos e intocables. Entonces ahorita con este asunto del cabaret, pues se armó el escándalo. Salieron los pensamientos más anticuados y rancios, salieron los miedos a perder la lana, ¿no? Pues sí, lo que es. Salió el miedo de perder el prestigio y la posibilidad de seguir ahí o de ser reconocidos por los que ya estaban, porque hay otros que tienen miedo de decir, yo ya estaba haciendo migas y ya estaba ahí yo cargando maletitas y ya me iba a colocar, ya me estaban dando chancecita, y ahorita si mueven todo, ¡pum!, toda mi labor y todos mis halagos a los que se los tenía que hacer, pues ya los veo por perdidos, ¿no? Entonces veo que hay mucha situación de fondo por eso y se pelea más de lo que se ve por encimita. Vamos a los datos duros, Adriana Tafolla, porque fíjate que esta Fundación Casa del Poeta, institución, insisto, de asistencia privada, estuvo hasta hace poco capitaneada, y le vamos a pedir a producción que ponga esta imagen en la pantalla. Es lo que usted está viendo, el patronato de la Fundación Casa del Poeta, y hasta hace algunos años el personaje que estaba a la cabeza era el presidente, es Guillermo Sheridan Prieto. ¿Usted conoce a Guillermo Sheridan? Este personaje que en algún momento pues hemos exhibido con datos duros, que está enquistado en la Universidad Nacional Autónoma de México, un personaje que tiene una plaza en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, pero da la casualidad de que este señor no vive en México, vive en Austin, en Texas, y desde allá está cobrando. Ya cumplió la edad del retiro de la jubilación, no porque lo digamos nosotros, sino así lo marcan los estatutos de la propia UNAM, pero él ha estado muy enojado y nos preguntamos, ¿por qué está tan enojado este personaje al cual le dicen para mayores señas Bilito, por esta bilis que lo acompaña? Es el palafrenero, llamémosle así, o sicario de la pluma de Enrique Krause. Y aquí estoy viendo en esta fundación, Adriana, a Guillermo Sheridan Prieto, que es el presidente, o era el presidente, a Hugo Iriart Urdinavia, que era el secretario de esta fundación, a María del Carmen Férez Curi como tesorera, es decir, la gente que recibe los recursos, Ajá. y a Juan Antonio Villoro Ruiz, mejor conocido por su nombre artístico, de Juan Villoro, también miembro del Colegio Nacional, he de decir, Hugo Iriart, también miembro del Colegio Nacional, Guillermo Sheridan, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y también Antonio del Toro, como vocal. Y yo te quiero preguntar si conoces a este tipo a estos personajes, y si en algún momento tú, en tu tránsito en la poesía, porque hay que decir que Adriana Tafolla es poeta de las buenas. Ella es también, pues, la editora general, no sé si la dueña de... Sí, directora general de Verso Destierro y Campo Literario. Sí, por supuesto, Campo Literario es un nuevo proyecto que también he construido. Y bueno, Verso Destierro ya desde hace más de 12 años, pues es... yo lo dirijo ya completamente, ¿no? En su generalidad, por supuesto. Y que es un referente también en la poesía, pero no en la poesía que se hace en el circuito de la revista Nexos, no en el circuito que se hace la poesía en Letras Libres, sino en el circuito que acaso más importa, que es el circuito de los poetas emergentes que no tienen los reflectores puestos sobre su obra, y tú diriges ese esfuerzo. Así es, principalmente de los independientes, pero de los independientes de a de veras, porque hay independientes que viven constantemente pues del dinero que les dan en algunos gobiernos, estados y generales, van dando para que saquen los libros. O sea, hay una falsa independencia de dientes para afuera. Correcto. Si no es que la mayoría son más del 90%, que viven de los recursos para las publicaciones, de los apoyos estatales para poderlos sacar los libros de sus autores. Hay mucho material que desarrollar en esta conversación, Adriana Tafolla, pero yo te quiero preguntar ahora mismo
si tú en este tránsito de tu quehacer poético y también de tu tránsito como editora, has estado en contacto con la Casa del Sí, Poeta. de este asunto sí. Así, es importante mencionar que sí hemos tenido contacto en particular con la señora Curi, la señora Pérez Curi, de que pues desde años atrás ha agredido a compañeros por mover sus libros, intercambiarlos, troquearlos o venderlos simbólicamente en algún momento en la casa del poeta. ¿Cómo que ha agredido? A ver, precisa un poco más esto. Pues al poeta Andrés Cisneros hace unos años, ella lo jaloneó, literalmente. Estaba él moviendo libros que acabamos de publicar al poeta Más Rojas, en paz descanse, y ella se abalanzó contra él a jalonearlo y denigrarlo delante de muchos personajes importantes, poetas que estaban en ese momento ahí, gritando en voz alta que era el jefe de los ambulantes y que era un mugroso y que se saliera de la casa, que no podía andar vendiendo esos libros que no eran, según ella, poesía, ¿no? Él empezó a jalonear y lo sacó junto con el policía. O sea, estamos hablando de quién es o era la tesorera de esta Casa del Poeta. Entonces, Max Rojas va a presentar un libro. Andrés. Estaba ahí de público. E iban a la presentación de un amigo de él estaba de público. Lo invitaron a presentar el libro, de hecho. Entonces, pues era uno de los presentadores y pues invitó a Andrés para que les mostrara con orgullo su nuevo libro, ¿no? Una nueva edición de Ser en la Sombra. Y entonces empieza la gente a interesarse en el libro. Ajá, los de la mesa que estaban ahí sentados, sí. Y no dieron la posibilidad de que eso se llevara a cabo. No dieron la posibilidad, luego ya lo estaba viendo y lo empezó a jalonear, dijo que le iba a confiscar los libros y lo sacó junto con el escolta que normalmente está en la casa del poeta. ¿Hay un escolta ahí? Sí, ahora también tienen hasta policías y todo, siempre los han tenido. ¿Cuál es tu opinión de esta Casa del Poeta? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido la experiencia de la gente con la que tú has convivido? Escritores, narradores, poetas. Sí, ha habido desde ese tiempo un rancio elitismo que lo disfrazan con cordialidad, pero que en la práctica no es así, no se realiza. Las veces que llegamos a estar en la casa del poeta fue porque alguien más nos invitó a presentar su libro o alguna situación así, alguna presentación por ahí aislada que alguien nos llevaba y decía, ay, tienes que presentar tu libro en la casa del poeta y nosotros así como que, pero ahí vamos, ¿no? Pero sabemos que había luego ciclos de poesía que se les pagaba por leer a los que iban. Y pues ellos tenían la injerencia de invitarlos, por supuesto, porque ellos tenían el recurso. Y por supuesto, en todos estos años nunca fuimos invitados a esas lecturas. Y otros repetían constantemente. Eran pues el mismo grupo que se presentaban. Si se pudieran sacar todas las carteleras y un recuento, se vería que son los mismos. Y ellos podrían alegar que porque esos eran los poetas buenos para ellos. Pero esa casa no debería de medirse por meritocracias, sino por democracia. Entonces, ¿en dónde está esa apertura a otro tipo de plumas? Ellos quieren establecer un tipo de canon y es el canon de cómo ellos escriben. Para ellos es el único que existe. Y eso obviamente lo replicó y lo hizo en su momento Antonio del Toro, David Huerta y otros. Estás hablando de Antonio del Toro, conocido también como Tony del Toro, y de David Huerta, el hijo de Efraín Huerta, que, bueno, no duda, hay que decirlo, David Huerta, en darle la espalda a su padre Efraín Huerta. Exactamente lo que iba a comentar. Así es. Y se va con Octavio Paz porque dijo, es que papá, pues ahí está la lana. O sea, la verdad, ese fue el primer asunto. No quería quedarse fuera de las becas, no quería quedarse fuera de los premios y los reconocimientos y demás. Hoy, ¿qué está en juego? Porque veo que hay personas que están alzando la voz de las redes sociales. Ha habido una serie de amagues en contra de la Secretaría de Cultura, en contra de la propia Secretaría, Ana Francis Moore. Y ha habido una serie de charlas o de intercambios y donde estos personajes
en esencia, lo que quieren es que no se abra esa casa del poeta a otro tipo de proyectos, sino que continúen ellos velando por Así el es. bien de esa buena poesía. Ay, sí, ese es todo un tema. Respeto a los compañeros y compañeras, o sea, hay que darle su respeto a su opinión de manifestarse y armar ahí su, pues sí, la verdad, su escándalo, porque honestamente no tenían que irse por la bandera LGBT. O sea, eso, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿en qué siglo creen que están viviendo? Como para hacer semejante cosa. Y tampoco era correcto entrar con estos altavoces y ruidero, cómo se metieron al recinto. Fue muy agresivo, fue sobre todo petulante, arrogante esa actitud. Pudieron haberlo hecho de una manera más respetuosa. Y sí, y yo los respeto, pero la forma en que ellos lo hacen, pues no llega a ese grado pues de claridad y de conciencia. Honestamente, ¿qué traen contra el tema del cabaret? Es un asunto vintage, llamativo, pero me imagino que quisieron mover a los vecinos con la alerta de que iban a poner casi hay una casa de citas, Así es. cuando nada que ver con eso. La casa necesitaba frescura. Si tal vez no era, digamos, la mejor versión a como estaba, iba a estar mejor. Honestamente lo veo así. Iba a ¿Qui- estar mucho mejor. ¿Quién, quién encabeza estas manifestaciones? ¿Quién está detrás de todo esto? Vamos a los datos duros, Adriana. Yo sé que tú eres una mujer valiente y valerosa y que no te ha temblado la voz para alzarla en otros momentos. Y yo quisiera saber, además de estos personajes, ¿quién está beneficiándose con esto? ¿Quiénes son aquellos personajes que están moviendo los hilos en esta manifestación preocupados por la poesía? Pues me tardaría en dar todos los nombres porque son varios los implicados, pero entre ellos obviamente está la maestra Carmen Osal, está el hijo de Rentería con Generación, que son de los que están súper pendientes de todo esto y moviendo a todos los demás. Pero no solamente son ellos son, digamos, los que están dando la cara para ir como carne de cañón a hacer esto. Pero nos podemos dar cuenta quiénes son todos los interesados. Y tienen todo cooptado y todo cubierto. Podemos ver todas las notas periodísticas, ahí están los nombres. Podemos ver las columnas de cada uno de esos nombres que están haciendo ostentación de poder, que nos están diciendo en todos los puestos en los que están y en todos los medios para tener la situación controlada y hacer ostentación de poder y lograr lo que lograron, volver a lo mismo, ¿no? Y eso es lo que queremos impedir muchos de los que estamos en la periferia, los independientes, de no permitir que vuelva a ser lo mismo. Y por eso sacamos también un pronunciamiento hablando de esta cuestión, que no estamos de acuerdo en que haya unas oficinas ahí para este independiente, según de generación, de contracultural, que la contracultura, ¿qué diablos hace ahí en el oficialismo para empezar? Así ha estado manejándose Dios y el diablo en el mismo recinto. No, ¿por qué? ¿Por qué están? ¿Por meritocracia? ¿Cuáles son los méritos? Pero aún con todo y eso, debería de haber una democracia real y que se estuviera rotando esa oficina para diversos independientes o diversas revistas independientes. ¿Por qué nada más ellos? Ese es un caso y el otro, el de Fondo de Cultura Económica. Nunca han hecho por la poesía. Y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, lo que ha pasado en las últimas declaraciones sobre los y las poetas, que no les han parecido. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Meter otra vez más bestsellers? ¿Más libros de otros géneros? ¿Y la poesía dónde queda? ¿Por qué no haber ahí un espacio para que solo se muevan libros de poesía? ¿No que es una casa del poeta? ¿Dónde están los libros de poesía? ¿Nos van a volver a aventar a otro rincón en una esquina en el Fondo de Cultura Económica? Porque eso es lo que sucede. Nunca estamos en las vitrinas de frente. Eso nos va a volver a sacar de una posibilidad de mover la poesía realmente y que se vea y que se venda, ¿por qué no? Si no, ¿de dónde se van a comer todos estos poetas? Adriana Tafoya,
¿Tú o alguien de Verso Destierro, de tus proyectos, goza de las becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte? No, ninguno. ¿No lo han intentado? Unos lo han intentado y se las han negado, y otros definitivamente ya lo ven como algo que más les va a afectar a que les vaya a beneficiar. ¿Por qué? Por la corrupción, precisamente. Y otros más porque saben que, pues, obviamente hay una tutela de cómo escriben, y si se salen de esa escritura políticamente correcta, pues obviamente no van a tener ese recurso. Fíjate, Adriana, que yo escribo, como la gente sabe, reportajes, valga la redundancia, periodísticos, pero también he ejercido durante mucho tiempo la literatura, pero no escribo poesía. No escribo poesía. Y yo te quiero preguntar a ti, que sí escribes poesía, y Verso de Destierro, hasta donde yo me quedé, pues era una casa editorial muy interesada en la poesía. Y si ustedes no tienen la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, o se han ido a Francia o a España de intercambio cultural, ¿querrá decir eso que Guillermo Sheridan es un mejor poeta, aunque no escriba poesía? ¿Será que Hugo Iriart? ¿Será que Juan Villoro y toda esta gente que sí tienen becas son mejores poetas? Y en todo caso, Adriana, ¿quién demonios establece quién es un buen poeta y quién es un mal poeta? A final de cuentas, y que eso es lo que está pasando, es una tristeza que ellos nos vayan a representar a otros países. ¿Qué están diciendo de la poesía de México? Esos son nuestros representantes. Esos poetas que son somníferos aquí mismo en su país. Ese es un problema enorme que tenemos, y me atrevo con un tanto de suspicacia a decir que por culpa de estos escritores, la poesía cada vez se lee menos. Cada vez tenemos menos lectores, porque si ese es el canon de la buena poesía, pues la gente la lee o lo escucha y la verdad dice, paso. A mí la verdad no me gusta la poesía. Pues por supuesto que lo van a ver así, porque al leer esta clase de poetas, pues la gente se aleja corriendo de la poesía. Y en serio, estamos en una crisis. Cada vez tenemos menos lectores, porque se les dan los reflectores a estos poetas y piensan que eso es la poesía. Y la gente pues dicen que esos son los buenos, pero la verdad pues no me gusta. Ese es el problema, esa es la realidad. Entonces, honestamente, sí hay que hacer un recuento de qué clase de canon se está manejando respecto a sus estándares, porque de veras, la poesía se ha convertido en algo somnífero aquí mismo en nuestro país. Y si eso llevan al extranjero, pues nos da vergüenza. O sea, la verdad, da vergüenza pensar que nos representen en otros países con esa clase de material. Fíjate que he estado al pendiente de los premios de poesía Aguascalientes. Y esos premios de poesía Aguascalientes difícilmente meten algún ganador que tenga una trayectoria marginal, que sea un independiente absoluto. Y tú decías, en Verso Destierro, nosotros sí somos auténticamente independientes. Así es. ¿Por qué subrayas esta parte, Adriana? ¿Por qué dices nosotros sí somos independientes y ellos no son independientes o juegan a ser independientes? ¿Hay gato encerrado aquí? Por supuesto, porque existen ciertas instituciones que ya sabemos que pues los publican, a los que se juntan ahí, a los que hacen su colita y los atienden. Y más o menos logran ahí acomodarse. Pero también quieren demostrar que no solamente son orgánicos, ¿no? Que no solamente pertenecen a esta parte gubernamental, quieren demostrar que también tienen sus aires de pueblo, y entonces también buscan estas pseudoeditoriales independientes que con los mismos recursos del Estado se paga el libro y pues lo posicionan por otro lado,
¿no? Entonces dice, no, no es cierto, yo no solamente soy un poeta que vive de ahí, no, 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 mi libro está en otra parte. Ah, bueno, que dieron el recurso, sí, pero porque saben que soy muy buen poeta, ¿no? Y aún así me dan dinero por acá. Pero en realidad esas editoriales solo viven de esos presupuestos. En ventas, si también les hacen una revisión, una auditoría, se van a dar cuenta que no viven de sus ventas, no viven de la venta del libro. Venden de los recursos que se les dan para este tipo de autores. Adriana, ¿has publicado en algún momento en estas revistas, haya sido Vuelta, no sé si te tocó, o Letras Libres, o No, Nexos? no, ¿No? ninguna de ellas. ¿No te han invitado? No, nunca me han invitado. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, pero tal vez la sé de alguna forma, ¿no? Mi tipo de poesía sí es de corte crítico, crítico social. Mi poesía sí toca ciertos temas que son, digamos, hasta cierto punto tabú y que por lo mismo son fuertes, aguerridos. Trato temáticas que dicen cosas que los poetas estatales no las dicen y que pues son nada más políticamente correctos y luego escuchas el poema y no trae nada. Como dicen, el rey va desnudo. Y yo sí me arriesgo. A veces me abuso del arriesgue, podría atreverme a decirlo. Decías hace un momento que esta Casa del Poeta no es democrática, pero la pregunta inicial aquí, Adriana, es, ¿la poesía puede ser democrática? Sí, sí podría ser. ¿Por qué no todos van a tener derecho o acceso a escribir y a publicar y a mostrar su propuesta? Efectivamente, como todo se va limpiando y los gustos se van acomodando, pero también debe de tener injerencia el lector, no solamente el burócrata o el político o el director de una casa del poeta para decir qué es bueno o qué es poesía y qué no. ¿Dónde está el lector? Que ese es el que realmente podría ser un verdadero filtro. No digo que el lector no se equivoque y que empiece a veces con cosas que ni siquiera se podrían considerar poesía, pero siempre hay un principio y siempre va a haber un momento en que va a crecer ese gusto por la poesía con los años y descubrir lo que sí tiene propuesta, lo que sí tiene algo que decir y refinar su gusto. Este es un aparato que ya vemos que funciona como una institución de asistencia privada, que funciona como una fundación. Yo no estoy tan seguro si la poesía debería ser democrática. Lo que sí sé es que la repartición de los recursos, de las becas, de los subsidios, de los apoyos, de los intercambios, esa sí tendría que ser muy regulada y tendría que venir representada, si tú quieres, no excluir a alguien de ellos, pero no sé, que hubiera 4 o 5 representantes y que esos 5 representantes, valga la redundancia, representaran a un tipo de sector, no sé. Ah, me parece correcto. Eso sería bastante sano. Eso sería muy bueno, no tener una oficina para nada más alguien ahí que dice que representa la contracultura, no. Pueden estar también ellos, pero también otros 4 o 5 que representen a otros sectores. Eso sería muy valioso y muy bueno. Equilibrar la balanza. Así es. ¿No ha estado equilibrada? No, no lo ha estado. En todos estos 33 años nunca ha estado equilibrada. 33 años. ¿33 años de qué exactamente, Adriana? Pues de que siempre estén los mismos representantes, como estabas ahorita mencionando, los mismos vocales, la misma tesorera. No ha habido variables en ese aspecto. Y también si les revisaran las listas de los que se les ha pagado por leer, van a ver que normalmente también son los mismos. Y pues no hay apertura. Sí, te dicen, ay, ándale, ahí está el espacio en las fechas que no nos interesan. Pues debe de estar lleno con algo, pues ahí presenten su librito. ¿No Pero en te, realidad que hay otro tipo de apoyos, no. Ni siquiera le hacen publicidad en medios ni nada. ¿No te faltará mayor adulación a Octavio Paz?
¿No les faltará a ustedes haber cargado de las maletas de estos personajes que se han repartido premios a diestra y siniestra? Yo recuerdo que el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, hubo un tiempo que estuvo dirigido por Stasia de la Garza. Ajá, sí. Pero resulta que Stasia de la Garza era la nuera de Gabriel Said. Ahí Entonces, está todo el tema de la familia, el nepotismo. Gabriel Said, que es el ideólogo de el progreso improductivo, le llama él en uno de sus libros, que es el tótem de Enrique Krause, que era el amigo de Octavio Paz. Y revisando su bibliografía, encontramos una adulación de Enrique Krause a Octavio Paz, y nos asomamos a la obra de Adolfo Castañón, y otra adulación a Octavio Paz, y a la de Christopher Domínguez Michael, y una crítica al gran prócer Octavio Paz. Y vemos a Guillermo Sheridan junto con Malva Flores moviendo un portal que se llama Zona Paz, donde todo es alrededor de Octavio Paz. No, pues ya con eso queda clarísimo, ¿verdad? Sí, pienso que sí nos ha faltado adulación y debimos de habernos callado con nuestras críticas a todo este tema pasiano. Y hay un tema de fondo que no solo es el de encimita, sino la postura ideológica, política de Paz, ¿no? Respecto también a la poesía y a la política y a los intereses de un país, ¿no? En el caso de Piedra de Sol, pues ahí tenemos el símbolo claro. El sol ha sido el símbolo que durante siglos ha prevalecido como representante del poder, del dominio, de la guerra y demás. De ahí viene el domingo, de ahí viene el dominus, de ahí viene el don. Don Pedro tal, doña tal, todos estos vienen de ese símbolo que es el sol y que aquí también se ha replicado obviamente en México con Huitzilopochtli, ¿no? Y la destrucción de su hermana la luna. Todo esto que estoy hablando se trata de simbología y está presente en la poesía. Y este hombre a través de Piedra de Sol es como se posiciona precisamente dándole esa eternidad al sistema político, ideológico, religioso del país. Por supuesto que está en esa posición y por supuesto que lo van a alabar porque es un poeta, fue un poeta y seguirá siendo un poeta fiel al Estado. Fiel al Estado. ¿Qué es ser fiel al Estado, Adriana? A una forma de hacer las cosas, al tipo de leyes que rigen. El tipo de leyes que tenemos, por ejemplo, obviamente están basadas completamente en los 10 mandamientos de la Biblia. No matarás, no hurtarás, ¿no? Todos esos están en nuestras leyes. Son herederos de eso y de ahí se han prevalecido. Toda la idea de cómo hacer las cosas. No digo que sea bueno matar o no, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar que todas estas disgregantes y formas de ver la realidad empiezan también desde ahí y hay cosas muy cuestionables. Entre ellas, precisamente el lugar que tiene la mujer en la sociedad. Y en Piedra de Sol, efectivamente, Paz de una manera bastante melosa y acaramelada, termina insultando a la mujer y a la diosa, haciéndola a un lado en nombre de Melusina. Entonces, sí hay toda una connotación ideológica de cómo es el orden, quiénes están arriba por jerarquías y quiénes deben de estar abajo. ¿Cuál es el orden? Pues el capitalismo. Y la forma en que debe de prevalecer. El capitalismo así se ha construido a través de ese símbolo que también es Moloch en Estados Unidos. ¿Tienes una visión de izquierda, Adriana? Sí, pero no una izquierda tan luego a veces corrompida o desdeñable.
de los partidos políticos. La izquierda siempre es algo más que un simple partido, porque los partidos se corrompen. Los partidos se corrompen. La Fundación Casa del Poeta Ramón López Velarde debe abrir sus puertas a voces distintas, debe cambiar su planta directiva, Adriana. Sí, por supuesto. Eso sería por fin un gran avance, que se cambiara esa plantilla, que hubiera oportunidad, que llegaran otros y otras a tomar ahí potestad o organización y que se fueran retirando cada cierto tiempo. Así como funciona en presidencia, así, que vayan cambiando, que no se queden los mismos, porque si no, no hay cambios y todo lo que permanece termina corrompiéndose. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, fueron electos democráticamente por la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Pero, ¿cómo hacer con la poesía? ¿Quién elige a estos perfiles? Eso sería interesante. Ahora, ¿quién los va a elegir? En el momento no sé quién los eligió, pero ahora sí sería importante que pudiéramos tener voz y voto en elegir quiénes se queden. Y a mí no me interesa, esto no lo hago porque yo quiera estar ahí, yo no me pondría en esa posición, pero sí me gustaría votar por quiénes se quedarían. Sí, te gustaría que hubiera un sistema democrático, que alguien eligiera a los perfiles que van a encabezar esta Casa del Poeta. Que se postularan entre todos y de ahí se hiciera, pues sí, una votación y que si hubiera un consejo, una conseja también para asegurarse que recursos que haya sí se puedan repartir en distintos, que no haya repetición a unos cuantos. Desde tu punto de vista, ¿esta gente está defendiendo su bastión, el bastión económico? No solo eso, están defendiendo el poder, quieren tener el poder y el reconocimiento a través de ese recinto. ¿Para qué? Precisamente al tener el reconocimiento, vienen las prebendas, vienen los regalos, vienen las loas y vienen posteriormente, claro, en sí, el dinero, las publicaciones, los homenajes, tener una buena partida presupuestal, por supuesto. Estaba yo viendo que le hicieron recientemente un homenaje a David Huerta. Estaba yo viendo que en ese homenaje participaban Juan Villoro, que en ese homenaje participaban Miriam Moscona. Y entonces ahí fui averiguando y me di cuenta de que formaban parte de un grupo muy cerrado y muy selecto. Te quiero preguntar, Adriana, ¿hay otros poetas en México que tengan una voz contundente y pujante, una voz inspiradora, que deberían ser apoyados? ¿O estos son los poetas que nos representan? No, para nada. Hay otros que tienen muy buena pluma y no solamente escriben bien, sino que traen propuesta y que aparte saben encarnar su poesía, la saben leer bien. Porque esto también es un tema. Estos tipos de poetas luego ni siquiera saben leer su propia poesía. ¿A quién te refieres? Ahí sí. Dame nombres, Adrián, estos son los datos duros. Bueno, me voy a atrever y eso ya es consenso general, Leticia Luna. Es uno de los ejemplos más tremendos de alguien que no sabe leer su propia poesía. Y la pueden buscar en videos, están en la red. Y terrible, terrible. Ella se ha quejado de que no la han tomado en cuenta como gran poeta, aún juntándose con los de arriba, y que ella sí los ha incluido en sus proyectos. Se ha quejado que allá nunca la han incluido. Y sí, deberían de incluirla, ¿por qué no? Total, todos en ese sentido, todos tienen... No está, falta, bueno, digamos, está el tuerto, está el cojo, está el manco, están todos, o sea, a todos les falta algo. Pero Leticia Luna en particular, su lectura deja mucho que desear. ¿Qué tiene que suceder, Adriana Tafoya, para que
los auténticos independientes sean observados por este movimiento que ha sido denominado la 4T y ahora el segundo piso de la 4T. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, pues ya conocemos aquí una estrategia, pero ¿qué estrategia le propones tú a los independientes? Pues que procuraran unirse en este momento independientemente de sus diferencias o asuntos pasados que no tienen la mayor importancia, que se unan por primera vez y que pierdan un tanto el miedo, porque luego tienen miedo efectivamente a ser vetados, a que ya no los inviten a las ferias, a que los pocos espacios ganados ya tampoco se los otorguen. Tienen mucho miedo de eso. Y también tienen resquemor o obviamente desconfianza de otros proyectos. Entonces, tal vez sí sería un momento de bajar un poco la guardia y tratar de unirse para tener una voz más potente y con más injerencia en estos momentos de cambio. ¿Te has reunido con algunos poetas o con algunos escritores, con algunas voces que digas, hay que tomar acciones? Sí, así es, con varias y algunos sí se han querido unir porque que les parece que es lo correcto y sobre todo lo ético, que ese es un tema importante, el tema ético. Ya dejándonos de todo lo demás, por pura ética hay que hacer algo. ¿Por qué por pura ética? Por ejemplo, ¿qué problema tú tendrías en que continuaran estas mismas personas? Pues que se siga repitiendo y que no solamente jalonen a un Cisneros o que veten a una Tafolla o que le hagan algo a algunos otros de los compañeros que los ninguneen, ¿no? O cosas así, o sea, se va a repetir y se lo van a hacer a otros y seguramente hay más casos de los que no estamos enterados. Va a seguir suscitándose esto, esa jerarquización, ese elitismo, esa idea de clase que tanto les perturba. Por ejemplo, con el torneo de poesía adversario en el Cuadrilátero, que algunas lo ubican, hay un libro que sacó Malva Flores, donde que se llama, creo que La culpa es por cantar, o La culpa es por el canto, algo así. Ahí saca un pequeño ensayo insultando a Verso Destierro y al torneo de poesía adversario en el Cuadrilátero. ¿Ah, sí? Sí, si ahí tienes oportunidad de buscarlo, los que nos escuchan tienen oportunidad, búsquenlo. O sea, una encumbrada poniéndose en posición de atacar un movimiento que iba creciendo, ¿por qué le afecta tanto? Lo mismo sucedió con Balam Rodrigo, otro multipremiado. Se puso a dar en un programa de radio declaraciones en contra del torneo de poesía, que decía que esa propuesta, que los que iban ahí no tenían buena pluma. Y yo sí lo enfrenté en otro momento. Dije, a ti no te consta. Tú nunca has ido a uno de esos eventos. ¿Por qué les afecta a los multipremiados? ¿Qué quieren detener? Balam Rodrigo no se vendía como un poeta libre, independiente. En ciertos circuitos así lo presentaban. La transgresión ganando el Aguascalientes. Yo dudaría mucho que eso sea real. Es incongruente. ¿Qué personajes, hombres y mujeres practicantes de la poesía conoces tú que merecían ese reconocimiento y no lo tuvieron? Con nombres, Adriana. Enrique González Rojo Arthur, Norma Basoa Fitch, el mismo Mac Rojas. Le dieron algo al último, pero hay por aventarle algo. Y fue justamente a raíz de que fuimos a hacer la manifestación en la Casa del Poeta, que lo compraron para que no estuviera ahí afuera en la manifestación. Así fue como obtuvo el Aguascalientes. Son datos fuertes, porque lo citaron y dijeron que quería para no estar participando de eso como bastión. Le dieron precisamente esto también el pellicer para obra publicada.
le dieron esta beca para escritores con trayectoria. Y eso ya fue en último momento. Y la del Fondo de Cultura Económica. Y esto fue en el último momento y nada más a raíz de esa situación. Pero todos sabíamos que era un gran poeta y no le permitían ascender y tener el lugar que merecía. A lo mejor no le gustaba su poesía a Malva Flores, que ocurre que es la editora de poesía de Letras Libres. Ok, pues bueno, ahí están los datos, como dices, sí, así es. Sí, porque si uno va metiendo la lupa a Adriana Tafoya, vas encontrando que todo viene de la mano. Y porque estos personajes gozan durante tanto tiempo de becas y de subsidios, y además critican. Digamos que me ha llamado mucho la atención que recibiendo recursos del erario, recursos del Estado mexicano, recursos de tus impuestos, porque seguro que pagas impuestos. Nosotros los pagamos, por supuesto. Entonces estás pagando las becas de estos personajes. Sus becas, sus premios, sale a final de cuentas de nuestras bolsas. Y no dices tú, Adriana, ya estoy hasta la madre de esto, y eso no te ha llevado a decir, ya no quiero seguir en este ámbito, ya no quiero seguir lidiando con esto. ¿Cuáles son tus desencantos? Todo eso que comentas es real y eso me enfrento todos los días. Pero lo cierto es que yo me siento que me debo a la poesía, que nací para esto. Y a través de la poesía también encuentro un nicho para crear y para tener otras propuestas que en algún momento puedan contrarrestar las que ahorita están permeando la realidad. Yo sí pienso que la poesía es un arma poderosa y que hay que seguir militando para ella. ¿Tiene remedio el problema de la casa del poeta Ramón López Velarde? Si somos escuchadas y escuchados, sí. Si nos toman en cuenta verdaderamente, sí. Es un momento para que eso suceda y no permitir que sigan las cosas como están. Esta permanencia nos ha dañado. Debe de cambiar. Si nos escuchan y de veras por primera vez toman cartas en el asunto y nos permiten tener injerencia, no solo como poetas, como civiles, algo se puede hacer. ¿Cuál es la ruta, si te lo preguntara, que debería recorrer la Secretaría de Cultura? ¿Tendría que sacar adelante el proyecto que proponen con algunas modificaciones o regresar a todos estos personajes para que ya no se sigan quejando? ¿Cuál debería ser la postura de Ana Francis Moore? Pues yo no estoy en contra del cabaret, ni la manera en que lo propone. Yo sé que no se trata de ficheras, ni llevar a bailar a Lin May, ni nada por el estilo. Yo lo tengo claro. A muchos de nosotros, en representación de muchos de los independientes que vengo a darles voz también al programa, no estamos en contra de eso, ni de la bandera LGBT, ni las chicas trans, ni los compañeros gays. Nada que ver, al contrario, eso significa pluralidad y apertura. Y entonces este recinto se llenaría de más tipos de artistas. Lo veo muy sano, no lo veo para nada mal, pero eso sí, que se siga enfocando a la poesía y que todo lo que lleven se conecte a la poesía, ¿por qué no, verdad? Se pueden montar hasta cosas en escena, pero que sean poemas, o hacer espectáculos de cabaret con poesía. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, no siento que estén peleados, pero eso sí, que no vuelvan los mismos otra vez y que se vayan cambiando paulatinamente, cumplan un ciclo y salgan. ¿Son muy peligrosos estos personajes? Por supuesto, por eso están peleando de esa manera esa casa. Si fuera cualquier casa de cultura, no estarían peleándola como la están peleando. Que salen en todas las columnas, en todos los medios, un escandalero y en recintos o en nichos de poder, en medios periodísticos. Ahí se nota el poder que tienen y nos lo están demostrando y restregando. ¿Por qué no hacen el mismo escándalo por el Centro Toluqueño de Escritores que está en Toluca?
de que lo están desmantelando. A nadie le importa, ¿verdad? Ahí, ¿por qué no sacan 1000 periodicazos estos personajes? ¿Por qué? Porque no, porque aquí están peleando otra cosa. ¿Enumera qué? ¿Qué pelean? Como lo comete, a final de cuentas, dinero, poder, reconocimiento, injerencia del canon, y al tener injerencia del canon es que prevalezca su forma de pensar, su idiosincrasia. O sea que, por ejemplo, hay dos literaturas en México, esta literatura de élite aspiracionista que se va repartiendo premios, que si tú averiguas el nombre de los jurados te vas a dar cuenta que conectan. Sí, son los mismos normalmente, así es. Pero hay otra poesía y esa poesía se está haciendo con la gente de a pie, con los que tú llamas los auténticamente libres, los auténticamente autónomos. Sí, es que el arte debe de tener eso. No puede estar bajo la tutela o el concepto nada más de unos cuantos. Y no es que eso hace una clase de poesía y esta sea otra, no. Allá hay una clase de poesía y aquí hay muchos tipos de propuestas poéticas. ¿Estarías de acuerdo en comparar esta escena que ocurre cada determinado tiempo con los poetas estridentistas? Por ejemplo, recuerdo el texto de Luis Mario Schneider, los contemporáneos por sí mismos, y entonces hubo un gran aparato. Los poetas contemporáneos, así denominados el grupo sin grupo, pero que estaban en realidad compuestos en la alta burocracia mexicana. Sí, terrible. Y esta otra propuesta que sale al mismo tiempo y que son los estridentistas y que recibe una catarata de críticas y desprecio de ese establishment cultural. Ustedes son malos poetas, no porque escriban mal, Adriana, sino porque no cumplen con el rasero con el que está midiendo un grupo de caprichosos. Así es. Nada más veamos cómo se maneja, ¿no? Tenemos la derecha y la izquierda. ¿Y cuáles son? Pues la diestra y la siniestra. Ahí empieza la connotación, ¿verdad? Somos los siniestros, somos los que no tienen lugar y que nuestro discurso está equivocado, que es diferente y a ese no se le debe de premiar ni dar apoyo, porque dar apoyo para que publique uno de estos poetas un libro conllevan ejemplares, distribución y los pocos lectores que haya que también terminen leyendo sus ideas. Y eso, pues, por supuesto, no lo quieren permitir. Ese es uno de los puntos. Justamente en esto, independientemente de esto, que tiene que ver, es coyuntural, pero no necesariamente tiene que ver, es el manifiesto donde nos acabamos de pronunciar como una nueva vanguardia, que es el abisalismo. Y estamos los poetas Jorge Slinar, Anidro Sabachelaru, Svetlana Garza, Armando M. Morales, y una servidora, sacamos un manifiesto que aunque todo el mundo piensa que las vanguardias ya no pueden existir y ya nos han tirado línea y de todo, nos manifestamos y uno de nuestros puntos en el manifiesto es estar en contra de este tipo de grupos, de este tipo de mafias. Ha habido una serie de reuniones que no han terminado, digamos, de definir lo que sucederá con la casa del poeta Ramón López Velarde. ¿Has participado tú o han participado sí, tus compañeros? Justamente otro de los compañeros, que precisamente Jorge Slinar, independientemente del movimiento que tenemos, también está en este pronunciamiento de los independientes, porque también es independiente, y fue a la primer junta. Y pensamos ir en la del 26, ahí vamos a estar presentes los que podamos, al menos 2 o 3 representantes, ahí estaremos, pues para platicar esto, y por supuesto de buena forma y con coherencia, y no solamente defendiendo nuestros intereses,
sino de todos los demás que tal vez les da vergüenza o miedo ir. O a lo mejor no quieren quedar mal Así es. con los repartidores. Con los repartidores, están esperando tal vez un hueso después. Suele suceder y muy respetable. En un país donde pues no hay capital para nada, bueno, tampoco se les puede criticar del todo, ¿no? ¿Has oído hablar de la 4T? Bueno, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Ha llegado la 4T realmente a los poetas marginales? No, no ha llegado. No nos ha tocado. Esperábamos que sí hubiera un cambio para nosotros. Sí removieron un poco las aguas y de repente ahí nos cayó por ahí un pescado, un cangrejo, ¿no? Para aguantar. Pero en la realidad se están volviendo a acomodar los mismos. O sea, mientras ustedes pescan cangrejos y algún charalito, Ajá. ellos siguen pescando salmón. Exactamente, siguen igual. Porque se los echan a la red. Se los echan y empiezan otra vez a armar su estructura. Otra vez se reestructuraron y lo podemos ver, siguen estando los mismos. Adriana, te lo voy a decir también con todas sus letras, porque es una crítica que se tiene que hacer. Lo que ocurre es que pides democracia, pero yo he visto que muchos de los poetas, de los escritores y de las escritoras en general, se la pasan en un asunto muy narcisista y les importa un cacahuate el destino de esto. No se ponen de acuerdo y entonces lanzan ahí críticas. Hay como esta inclinación a la crítica infecunda y donde no se organizan. Yo te veo y después de tantos años de verte y de conocerte, veo que no abandonas tus proyectos, pero veo a gente que va y viene y que circula y que se va lanzando dicterios, azotando la puerta, y pues en ese entorno es muy difícil que se logren poner de acuerdo. ¿Hay esperanza de que ustedes, los independientes, que nada más el solo hecho de pensar en los independientes, me suena que es esa la auténtica república de las letras de la que tanto se habla, y que estos son un grupúsculo de 15 personas, 20 personas, no sé cuántos sean, pero que han aprovechado ese caos en el que se están ustedes moviendo y no logran conectarse? ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo, Adriana? Hay un tema tremendo aquí y por ahí alguien lo decía en burla en las redes sociales. Les encanta jugar el Juego de Tronos. Todos con su pequeño podercito, lo que tengan, pues quieren meterle la pata al otro. Hay una constante en eso. Pues obviamente hay desavenencias, rencillas de algún tipo, envidias o incompatibilidades de todo tipo, pero las llevan al extremo. Comentábamos en el escrito que de la cárcel, o sea, si te dan una sentencia por un delito, robaste, te meten unos años a la cárcel y sales y se acabó. Pero aquí, en este sistema tan turbio que son los poetas, si tú le sacaste la lengua a alguien, te la va a cobrar de por vida. Te va a meter la pata hasta que se muera. O sea, del odio de ciertos personajes no sales. De la cárcel sí, pero de su odio no. Entonces, ahí tienen una posición de enfermedad de poder espantosa, pero es porque quieren emular a estas cúpulas. ¿Ah, sí? Sí, es un patrón, o sea, quieren ser como ellos. Pero ellos no se pelean. O sea, Pero se pelean con todos los demás para que no crezcan y no se muevan. Como, por ejemplo, este ensayo que nos avienta Malva Flores para tumbarnos. O como sus declaraciones del multipremiado Balán Rodrigo para tumbarnos, ¿no? Así hacen trabajo. O como te comentaba hace rato, hasta el mismo Cali de Faros. Cuando vio que éramos muy invitados, no, pues ahora no voy a permitir que estén en varios espacios. Hay que tumbarlos. ¿Por qué? Porque nada más quieren estar ellos. Solo ellos.
Entonces, pues manejan su injerencia y tumban a todo aquel que... Es más, aquel me sacó la lengua ahí en la casa del poeta, en un evento. No, pues ahora me lo sacas, ¿eh? Acá le das una fecha que no sirve. No me le hagas difusión ni boletín de prensa cuando vaya a presentar su libro. Mínimo eso. O como nos lo hicieron a Andrés Cisneros y a mí, que hay ahora un personaje en redes que se llama Jarel Farfán, que él mismo nos dijo en su momento, que dijeron en una junta cuando estaban varios ahí, hasta los mismos de la Fundación de las Letras, comentaron, de nuestra cuenta corre que después de este meeting que nos vinieron a hacer aquí, no ganen ni premios, ni becas, ni nada. Están vetados. Y no lo han cumplido, ¿verdad? Hasta la fecha así es. Ah, sí se las cumplieron. Sí, no lo han cumplido. O sea, hay poder ahí y lo están ejerciendo. Y entonces, esto que está sucediendo en lo particular con la casa del poeta Ramón López Velarde es lo que está sucediendo prácticamente en todos lados. Están defendiendo un bastión. De modo que si... Efectivamente, pelearse con la casa del poeta es que sus integrantes te cierren todas las posibilidades. Que ya les dijiste que no estás de acuerdo, sí, anotado. Vas para atrás, aquí ya no vas a tener nada. Y si siguen ahí, pues van a seguir teniendo poder y van a seguir metiéndote la pata en todo lo que puedan. Entonces los pequeños grupos se quieren sentir igual y actúan igual. O sea, es como una enfermedad. Es como si quedaran parasitados por esas prácticas, por ese tipo, como quieren pertenecer y aspiran, hay un aspiracionismo, pues actúan bajo los preceptos de esa misma idiosincrasia. No hay perdón para ningún otro. Así sea una cosa X, sin importancia. ¿Ves un futuro alentador o no? Veamos. Esto que está sucediendo tal vez abra una puerta al diálogo. Tal vez haya una posibilidad de al menos un cambio. Veamos. ¿Tú crees que está enterada Clara Brugada de esto? Pues me imagino que sí, por supuesto. Claro que sí. Veamos qué posición toma, qué decide respecto a este tipo de cosas. Esperemos que decida algo que sea sensato para los poetas del pueblo. Porque ese es el compromiso. Ese es el compromiso de el gobierno emanado de la 4T, ¿no? Primero los pobres. Yo agregaría también aquellos poetas, aquellos escritores que no han tenido posibilidad de difundir su trabajo, de sacar adelante sus proyectos, justamente pues porque no se les abren los foros y porque estos foros pues son de difícil acceso porque forman parte de una élite. Adriana Tafoya, vamos a seguir muy pendientes de esta información. ¿Con qué cierras? Pues estoy contenta y tengo esperanza y agradezco a las y los poetas del gremio que se han suscrito a estos puntos que nosotros exteriorizamos y que obviamente son bienvenidos completamente a participar y a unirnos y a formar cierto peso de opinión. Les agradezco mucho en nombre de los que comenzamos esto, les agradezco. Y pues que no sea la última vez que haya una alianza, que para posteriores decisiones estemos unidos y unidas. Ojalá que sí, porque ya está uno fastidiado de ver a los mismos premiados, a los mismos becarios, a la misma gente enquistada en esos puestos de poder, en esos puestos de decisión, y que digan, bueno, es poeta fulano, sutano y perengano, pero no es poeta Adriana Tafoya porque es insolente, porque es de izquierda, porque alza la voz y se inconforma. Ojalá que estas personas, y yo lo digo también ya para editorializar, no regresen a esto, porque los hemos investigado, Adriana, como no tienes idea. Me llama mucho la atención la polémica que se suscitó en torno al texto a la supuesta entrevista a Carlos Monsiváis, y que no hubiera prácticamente nadie que saliera a defenderlo. Prácticamente nadie. Sí. Y me llama la atención que en cuanto alzas la voz en contra de Octavio Paz, sale su circuito y hace un cinturón de seguridad
a hablarnos de las virtudes del poeta de Mixcoac cuando está perfectamente documentado que era un violentador. Así es, así es. E insisto, en su poesía también lo hace. Los que hemos estudiado más todo este tipo de connotaciones simbólicas, lo sabemos. En el taller que imparto, de hecho, hablamos y desmenuzamos esos poemas y queda muy clarito y muy nítido cómo es que tiene esas afrentas simbólicas y demuestra ser completamente misógino. ¿Cuál es el anticanon, el que propone Adriana Tafoya para el público que nos ve y que nos escucha? Pues que se rompa y que se abra la oleada de propuestas para ver qué hay, porque estas propuestas son las que enriquecen no solamente a la poesía, sino al acervo intelectual de todo aquel y aquella que nos lea. Te agradezco mucho esta conversación. ¿Qué estás leyendo, Adriana? Actualmente estoy leyendo a Marosa Di Giorgio. Es una poeta que me encanta, que tiene unos versos exquisitos y que tiene una forma de pensar justamente de lo que estamos hablando. Le vamos a echar un ojo. No lo hemos visto en las reseñas de Christopher Domínguez, ni en las reseñas de la gente progre buena Bueno, ondita. esta no es mexicana, pero es muy buena. Sí, es que Christopher pone el rasero alto. No solamente habla de los poetas mexicanos y todo, o sea, él recomienda a los que tú te imagines y pienses, pero me llama mucho la atención porque siempre son legitimados por ese tipo de publicaciones. Entonces, hasta que no unjas a alguien, es cuando va a ser leído. Así Fíjate. es lo que hacen, exactamente. Entonces, Adriana Tafoya, yo que te veo y que te escucho, difícilmente vas a ser ungida en estos. Pues no hay problema, ya, eso es. Ya no te enmiendas. No. Llega un momento en que confías más en tu pluma que en el reconocimiento. Adriana Tafoya, pues es que eres un espíritu libre y esos son los resultados de la libertad, pero yo confío en que estos personajes pierdan uno más de sus bastiones. Ya han ido perdiendo varios y ojalá también no lleguen otros a sustituirlos y hagan también su propio feudo, porque eso ocurre lamentablemente. Aguas, porque sí están construyendo sus relevos. Aguas. Sí, eso es lo que se pide. Quítate tú, que ahora voy yo y empiezo a sacar las arcas. Eso no es la poesía y bueno, pues vamos a estar muy atentos. Sí, y que lo que se decida no solamente sea en base a trayectoria, sino también en base a la cuestión ética, a la cuestión también moral, nos guste o no. ¿A quién van a poner? ¿A alguien que ya ha tenido prácticas corruptas, que ya tiene un historial? Pienso que no puede ser un lugar para alguien que ha tenido denuncias de acoso o que ya es comprobado que es misógino, que ha hecho otro tipo de cosas o que ha hecho desvío de recursos o alguna otra situación similar. Pienso que no son personajes como para que tengan un cargo público. Y no solamente me refiero a la casa del poeta. Sí, pues han estado dando al traste con todo eso justamente porque los han defendido como sus bastiones, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que intenté, no lo intenté ni siquiera, mejor sería decir que fui a preguntar cómo podía entrar yo a la escuela de escritores de la SOGEM, ya desaparecida, pero no podía entrar, Adriana, no porque careciera de talento, porque ni siquiera lo sabía, sino porque no podía yo pagar para poder tomar ahí clases. Era muy caro. Entonces, yo me asumo como esos escritores que tú estás describiendo, de los que vienen después de una jornada laboral ardua, difícil, que no tienen un puesto en la alta burocracia
y aún así llegas con unas hojas y puedes leer allá en verso destierro y el circuito que acompaña. Los he visto y eso he celebrado mucho que eso suceda. ¿Cuántos premios? Deberías tener muchos premios por promoción de la lectura. ¿Tienes? Uno que otro, pero también dentro de otros pequeños grupos independientes. O sea, no, ni eso te reconocen estos. No, nada de eso. Pero otros independientes, afortunadamente, y sí, y más valorado aún para mí, porque pienso que ese reconocimiento es limpio, que está bien ganado, que no es por otros intereses, que no me están dando algo ahí para que luego les devuelva el favor. Entonces, pienso que son más honestos esos que tengo. Fíjate que es un poco triste el panorama de la literatura mexicana cuando haces una revisión y le echas un ojo a la Academia Mexicana de la Lengua y te encuentras a Rosa Beltrán en la Academia Mexicana de la Lengua y dices, bueno, pero no tenía un sillón en la Academia Mexicana ni José Agustín, ni Gerardo de la Torre, ni Gonzalo Martré, ni tantas figuras importantes que ha habido, y creo que es una deuda que se tiene con los creadores y creadoras de este país. Adriana, Sí, hay que seguir empujando. Pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno, te felicito por eso. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encuentra la gente? Pues me pueden encontrar, bueno, la red que más manejo es Facebook, como Adriana Tafoya, pero también estoy en Instagram como verso_destierro. Principalmente son las formas en que muevo pues la publicidad de los eventos. Y efectivamente, hablando de eso, pues hay una invitación a los miércoles itinerantes de poesía, que ya vamos 19 años haciéndolos y sin ningún pago ni nada por el estilo. Y estamos ahorita en el ciclo de esos miércoles. Poetas que se quieran inscribir para leer su poesía con nosotros y otros compañeros, adelante, son bienvenidos, no tienen ningún tipo de costo y pueden traer el material poético que ustedes gusten y manden. Qué buena propuesta, Adriana, por eso no los quieren allá, porque le abren la puerta a todo mundo y ellos dicen, no, pues cómo, nosotros hemos ido a estudiar al extranjero y nos hemos sentado a la mesa. Sin pago, hay cosas que se hacen sin pago. Qué bueno, te felicito, Adriana. Vamos a seguir empujando y vamos a seguir haciendo literatura. Gracias por estar aquí. Pues gracias a ti. Público memorioso que nos ha visto y que nos ha deferido con su preferencia, le voy a pedir que le envíe, por favor, a Malva Flores, a Fernando García Ramírez, a Guillermo Sheridan, a Juan Villoro, que le envíe a María Rivera. El otro día parece que tuvo un intercambio conmigo sin siquiera yo saberlo, pero estaba enojada por alguna cosa que comenté. Me dijeron, María, ve este programa, te va a gustar, porque ahí vamos a desenmascarar a toda esta gente. Y lee también en el portal de los datos duros el reportaje donde salen todos tus ídolos y la lana que se meten, porque se meten mucho dinero hipócritamente, se plantan la careta de la poesía, pero en realidad ahí no hay más que un rostro de mercaderes detrás del falso rostro de la poesía. Nos vemos la próxima en otro episodio, ya sabe, siempre polémico, de los datos duros.